escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Noti Día. Alerta. Escuchemos. Disidencias fragmentadas, enfrentadas entre ellas mismas. El centro de la disputa es el control territorial y, por supuesto, las rentables economías ilegales, principalmente el narcotráfico. Esa pugna sería el telón de fondo de la posible muerte de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. Yo entrego echando balas donde el vecino. El temido ex jefe guerrillero de las FARC, considerado como uno de los más sanguinarios de la desmovilizada agrupación criminal, que luego volvió a las armas junto a Iván Márquez, conformando la autodenominada Segunda Marquetalia, fue atacado, según fuentes de inteligencia de Colombia, con ráfagas y explosivos en el estado venezolano Apure, fronterizo con departamentos colombianos como el de Arauca y Bichada. Según esta versión, la muerte de El Paisa habría ocurrido a manos de un frente de las disidencias de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco. Específicamente, hombres del Frente Décimo, al mando de alias Arturo, serían quienes ejecutaron la orden en una vereda de Apure, según interceptaciones de comunicaciones. Y cuando se consideró ya que había que echarle plomo a esa gente, pues se le echó plomo. Y nos fuimos de frente. No se descarta que en la emboscada donde murió El Paisa y que al parecer desencadenó en un fuerte combate, hayan muerto además hombres del anillo de seguridad del ex jefe criminal de las FARC. Hay que tener en cuenta algo, este tipo tenía tanto poder en cierto sector del sur del país y en algunos departamentos, especialmente en el Huila, que llegó a entrar con un comando operativo a la ciudad de Neiva y asaltó un edificio y secuestró a diferentes personas, una de ellas, dos personas que tenían los cargos de representantes a la Cámara. Este caballero se encargó, en términos generales, de adelantar toda la estela de terror, de miedo, de zozobra, durante los años más gloriosos de las FARC en el mundo del terrorismo. El Paisa y su círculo se habrían acercado a la zona de frontera de Apure con Colombia hacía unas 2 semanas en busca de medicamentos porque tendría dentro de su círculo varios enfermos de leishmaniasis. Las otras disidencias que también se refugian en Venezuela no están seguros. Evidentemente hay corrupción interna en algunos sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas que han venido entregando información valiosa sobre la ubicación de las disidencias colombianas. Ellos ya saben que en Venezuela no están seguros y en esto también tiene mucho que ver el hecho de que se están ofreciendo jugosas recompensas por estos personajes. En el caso de El Paisa son cerca de 3.000 millones de pesos. Y ustedes saben que en el caso de Iván Márquez, no solamente la recompensa que hay aquí en Colombia, sino también la que ofrece el gobierno de Estados Unidos.
Otra hipótesis sobre la muerte de El Paisa es que este pudo haber sido abatido por militares del régimen de Nicolás Maduro, en medio de una aparente vendetta en el negocio del narcotráfico. Su muerte se habría producido el pasado viernes. Fuentes cercanas al programa La Noche indicaron que además estos militares tendrían retenido a alias Iván Márquez. Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. El ex jefe negociador de La Habana volvió a la ilegalidad en 2019 tras estar un año con paradero desconocido. El 29 de agosto de 2019 fue quien apareció leyendo un comunicado anunciando la conformación de una nueva agrupación criminal, la autodenominada Segunda Marquetalia. Atención, el guerrillero disidente de las FARC, Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, habría muerto en Venezuela como consecuencia de la misma disputa que tiene enfrentados a clanes del narcotráfico en ese país. Fuentes de inteligencia de Colombia se lo confirmaron a nuestra cadena aliada Noticias RCN. El cabecilla de las disidencias de las FARC, Henry Castellano Garzón, alias Romaña, habría caído 3 días después de que se conociera la supuesta muerte de alias El Paisa. Romaña hizo parte del proceso de paz, pero desertó y volvió a las armas junto a Iván Márquez y Jesús Santrich para conformar las disidencias de las FARC, el llamado Grupo de la Nueva Marquetalia. Es el tercer hombre de este grupo criminal que habría muerto por las disputas junto al Paisa y Jesús Santrich. Romaña es conocido como uno de los más sanguinarios cabecillas de las FARC y era quien ordenaba las tristemente célebres pescas milagrosas donde secuestraban a ciudadanos en Bogotá y a los alrededores. Estados Unidos ofrecía $5 millones de recompensa. El propio director nacional de la policía confirmó la información y aseguran que están analizando con los organismos de inteligencia colombianos y en ese país la información de ambos integrantes de este grupo alzado en armas. Por supuesto, es una noticia en desarrollo. La llamada Segunda Marquetalia, organización terrorista que opera desde Venezuela y que se dio a conocer en el año 2019, ha sufrido golpes importantes este año. En mayo se reportó la muerte de Jesús Santrich y hoy reportamos información sobre la muerte de alias El Paisa. Sin embargo, quedan activos Iván Márquez y alias Romaña. Este video, que se dio a conocer a la opinión pública en el mes de agosto de 2019, mostró a los cabecillas de la autodenominada Nueva Marquetalia vestidos con camuflado y con fusil al hombro. Allí estaba Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa. Por el cambio político y social. Desde ese momento, inteligencia policial y militar pudo determinar que desde su refugio en Venezuela y acompañado de Márquez, había diseñado una estrategia para realizar actos terroristas sin salir de ese país. Los planes criminales estaban tan avanzados que ya tenía hombres dedicados a la inteligencia delictiva, quienes se encargaban de realizar seguimientos, observaciones y buscar puntos débiles para finalmente realizar las acciones criminales con carros bomba. Pero no todo era perfecto para su estrategia criminal. Los choques entre la Nueva Marquetalia y los hombres de Gentil Duarte se interponían en sus planes. Ambas organizaciones quieren absorber las estructuras residuales que están asentadas en regiones claves de la producción de cocaína. La guerra en Putumayo, Nariño, Catatumbo y Cauca es a muerte. Por eso, y quien estuvo a cargo de la temida columna móvil Teófilo Forero de las FARC, logró pactar una alianza con gente de la Constru en Putumayo y el Frente 48 de las disidencias. Vanessa, fueron muchas mujeres de la corporación Rosa Blanca que han denunciado que fueron violadas por el Paisa, que también fueron obligadas a abortar. Todas estas mujeres, inclusive tú, estás amenazada de muerte por parte de las FARC, por parte de alias El Paisa. ¿Estarán más tranquilas ustedes de ahora en adelante? ¿Qué representa que no esté vivo en la tranquilidad de ustedes? A ver, mira, el hecho de que el Paisa se haya muerto, no podemos decir que tenemos que bajar la guardia porque igual quedan en el Congreso. Los mayores criminales en este momento se encuentran en el Congreso, entonces yo pienso que no debemos de bajar la guardia nosotras como víctimas. Y pues sí, estoy siendo amenazada de muerte yo y las niñas de la corporación Rosa Blanca en este momento. Muchas amenazas porque desde el momento en que uno empieza a hablar, se convierte supuestamente para ellos
en un traidor del proceso de paz, que no quiere que haya proceso de paz, entonces automáticamente empiezan a amenazarte de muerte, y es el caso, uno de los casos es el mío, que me han amenazado de muerte, me han hablado que me van a quitar hasta la cabeza para que yo no hable. Entonces, pero créanme que yo no me voy a callar, siempre voy a seguir denunciando lo que pasó dentro de las FARC desde el momento en que me llevaron, los crímenes que cometieron allí, siempre voy a seguir denunciando, porque pues yo no me puedo quedar callada a algo que me hizo tanto daño, a mí y a muchas víctimas. En este momento soy la voz de las niñas de la Corporación Rosa Blanca, porque todas no pueden salir en el momento a hablar, porque a todas no nos van a proteger. Es un problema para que le den a uno un esquema de seguridad, y si se lo dan, esos son muchos los requisitos que hay que cumplir. Entonces es muy difícil nosotros como víctimas tener que enfrentarnos a todo eso. Entonces por eso todas las niñas no pueden hablar. En este caso pues me toca a mí para poder pues salir, que salga toda a la luz pública de todas las atrocidades que cometieron estos señores de las FARC, que en este momento algunos están en el Congreso, allá disfrutando y gozando de beneficio, y nosotras pues amenazadas y escondiéndonos en todos lados. La esperanza de la justicia, que no la pierden las víctimas, y es bueno que no la pierdan ni las víctimas ni la sociedad. General en retiro Juan Carlos Buitrago, ¿qué futuro le espera a esta llamada nueva Marquetalia o Narcotalia? Ya sin Santrich, sin alias El Paisa, ahí está Iván Márquez, que según fuentes del Frente Décimo incluso lo podría tener el ejército bolivariano haciéndole reclamos por tema de narcotráfico. Y Romaña, ¿qué futuro le va quedando a esa Marquetalia? Claudia, a ver, la nueva Narcotalia, nueva Marquetalia o segunda Marquetalia, está asociada con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Está protegida allí, esa es su guarida principal, y por eso no creo mucho en la hipótesis de que esta haya sido una operación del ejército bolivariano de Venezuela en contra de El Paisa, a no ser, repito, que haya sido una orden de Iván Márquez frente al escenario de que El Paisa se haya convertido en una rueda suelta o haya decidido montar su propio emporio criminal, su propia organización criminal, que ha sido siempre su aspiración por parte de este delincuente. Entonces, mientras sigan acogidos y protegidos por el régimen dictatorial del vecino país, Iván Márquez, Romaña y los demás que se encuentran allí en esta nueva segunda Marquetalia, sin duda alguna van a seguir trabajando en función del régimen dictatorial. Es decir, vinculados con el narcotráfico, por un lado. Recuerden que en Machiques está el cartel de Sinaloa, y la droga que sale de Colombia por el Bichada, por Arauca, por el Cesar, por Catatumbo, por La Guajira, se acopia y se le vende al cartel de Sinaloa en Machiques, en Venezuela. Y desde esta zona, que se convirtió prácticamente en el centro de operaciones del narcotráfico de cocaína en el mundo, salen permanentemente, todo el tiempo, aeronaves cargadas de droga. En Guatemala, Salvador, Honduras, todos los días son interceptadas aeronaves o derribadas aeronaves que acuatizan o que aterrizan en las riberas o en las orillas del Mar Caribe o del Pacífico, procedentes de Venezuela esencialmente. Entonces hay todo un negocio del narcotráfico que les va a permitir sobrevivir, subsistir, alimentar el régimen, apoyar al régimen, pero también enriquecerse y avanzar en su propósito, que lo han anunciado, de continuar para regresar a Colombia y refundar las FARC a través de esta denominación, como lo han denominado, digamos, la nueva Marquetalia. Y segundo, les espera morir en su ley, en sus guaridas, como le ocurrió al Paisa y como le ocurrió a Santrich, cuya muerte fue confirmada. Pues, seguramente, digamos, están expuestos todo el tiempo a este tipo de acciones, tanto de acciones de mercenarios que están en su acecho, o de las mismas acciones, resultado de vendetas y deterioraciones entre ellos, o la disputa por el poder y por el control especialmente de la frontera, del narcotráfico, de la minería ilegal, del tráfico de armas, de todo el dinero que se mueve alrededor de la frontera con Venezuela. Coronel John Marulanda, bienvenido al programa La Noche, y quiero conocer desde su perspectiva qué significa la muerte
de Romaña y de alias El Paisa, dos criminales de las FARC que fueron abatidos aparentemente en territorio venezolano. Bienvenido. Jefferson, buenas noches. Muchas gracias por su amable invitación. Mire, estas dos muertes básicamente desestructuran el aparato de fuerza, el aparato militar de lo que se llamó en su momento la nueva Marquetalia. Solamente queda el aparato ideológico, discursivo, a cargo del fundador de eso, Iván Márquez, que de acuerdo a unos rumores que anoche se difundieron por distintos medios, habría estado también capturado en este ataque que se hizo en contra de los miembros de la nueva Marquetalia. La discusión ahora se ha centrado mucho sobre si los causantes, los que realmente los atacaron y dieron de baja fueron sus ex compañeros de Gentil Duarte, el Frente Décimo de las FARC, o si fue entre ellos. Lo que es claro es que dos puntos son evidentes. Primero, que las FARC, bien sea las de Gentil Duarte o bien sea la nueva Marquetalia, están delinquiendo en territorio venezolano. Y segundo, el narcotráfico y la minería ilegal están detrás de todos estos sangrientos incidentes. Pero con estas dos muertes, le repito, Jefferson, la nueva Marquetalia, que nunca tuvo fuerza, que solamente hizo ostentación de armas nuevas y uniformes nuevos con videos, y que identificó su derrotero con lo que está en los reglamentos del Partido de los Comunes, pues en este momento está prácticamente desarticulada. Saludo también hasta ahora al coronel en retiro Luis Alberto Villamarín Pulido. Él es el presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, experto también en estrategia y seguridad, es comandante del Batallón de Policía Militar de Cali en el año 2001. También persiguió muy de cerca a Romaña y alias El Paisa. Coronel Villamarín, bienvenido al programa La Noche. Quiero conocer su opinión de qué se libra Colombia con la muerte de estos asesinos. Muchas gracias por la invitación, Jefferson, y un cordial saludo a todos los televidentes. Pues Colombia se libra de dos delincuentes de altísima peligrosidad relacionados con el régimen de Venezuela y dedicados a fortalecer las estructuras de las FARC para continuar en el desarrollo de un plan estratégico que tiene este grupo terrorista contra Colombia y que se ha venido fortaleciendo después de la firma del pacto que hicieron con el gobierno de Juan Manuel Santos. Asimismo, para las FARC es una pérdida supremamente fuerte porque son dos cabecillas de alto nivel eliminados en menos de una semana, porque no se sabe al fin si murieron al mismo tiempo o no. Se supone que murieron al mismo tiempo, pero si se le suma la muerte de Satrich, quiere decir que en menos de 6 meses perdieron a 3 cabecillas de los más importantes, y eso afecta a su plan estratégico y su proyecto que tienen de avanzar hacia la construcción de una revolución armada, integrándola al socialismo del siglo XXI y al proyecto chavista de fundir en un solo grupo a los comunistas armados y desarmados del continente. Coronel Villamarín, ¿qué recuerda usted de Romaña? Comencemos hablando de él. Lo planteé al comienzo del programa, tanto el coronel Marulanda como usted lo persiguieron, lo buscaron, conocían muy bien la amenaza que representaba, el papel que jugaba Romaña al interior de las FARC. Para que nuestros televidentes en Colombia y en el resto del continente americano entiendan la magnitud de la noticia, me gustaría que desde su perspectiva, coronel Villamarín, nos hablara de este criminal. Pues mire, Jefferson, este señor acumulaba un prontuario bastante abultado y tenía en su haber una cantidad de delitos, comenzando por haberse convertido en el zar del secuestro en Cundinamarca con Miller Perdomo y con el otro delincuente Buendía, que era el jefe de ellos, Marco Aurelio Buendía. Se había convertido también en el terror de la autopista Villavicencio-Bogotá, cometió varios secuestros, hizo parte del asesinato de los soldados en el ataque a el puesto en Gutiérrez, Cundinamarca, en 1999, julio del 99 para ser más exactos. Hizo parte de un plan para liberar de la cárcel a un sujeto de apellido
Villalobos, que estaba preso aquí en la cárcel de La Picota en Bogotá, y de Loco Iván, que también dicen que murió en Venezuela, otros dicen que está vivo. Ellos fueron sacados de la cárcel por parte de Romaña. Y también hizo parte con Carlos Antonio Lozada y con otros terroristas del bloque oriental y de la cuadrilla Teófilo Forero en el lanzamiento de los cilindros el día de la posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez. Lo recordamos por su crueldad, por su forma despiadada como trataba a las víctimas del secuestro y porque fue uno de los sujetos que más recursos le consiguió al bloque oriental con el secuestro y con las extorsiones a muchas empresas y a muchas personas aquí en la capital de la República, en Villavicencio, y su radio de acción lo extendió hasta el Casanare cuando enviaron a Chicoque y a Nelson Robles, que eran de las cuadrillas 52 y 55, los enviaron a abrir zona y a unir con el Frente 28. O sea que el prontuario de este delincuente era bastante grande y tenía muchos crímenes entre pecho y espalda. Coronel Marulanda, hagamos memoria histórica para las nuevas generaciones. ¿Quién era alias Romaña? Bueno, agregar a lo que acaba de decir el coronel Villamarín es poco. Básicamente eso es lo que él hizo durante toda su vida. Fue un personaje que se vino a más gracias a que empezó a aparecer en los medios y no precisamente por hacer buenas acciones. Todas esas actividades que narró mi antecesor pues fueron ampliamente difundidas por todos los medios y le generó a él una imagen de una persona bastante sanguinaria, una persona sin ningún tipo de escrúpulos y cuya única obsesión era llegar al poder por la vía de las armas. Él no tenía muy claro cuál era el aparato ideológico y cuáles eran las líneas de pensamiento que guiaban a su... Que él tenía que cumplir con una labor militar y que como tal, una labor armada y que como tal él debía llevar eso a los extremos para intimidar, asustar, hacer que su enemigo natural, las fuerzas militares, el Ejército Nacional, retrocediera, se contuviera en su persecución y le siguiera abriendo espacio. El caso de Romaña, como el caso de alias El Paisa, que fue en su momento el cabecilla de la Teófilo Forero, son emblemáticos de lo que las FARC en su momento llegó a representar para la seguridad nacional, para la seguridad de todos los colombianos. Son unos casos extremos, dramáticos, aunque no únicos, de lo que este movimiento político, militar, armado, ha venido desarrollando en Colombia durante más de 60 años. Y 21 años después de este secuestro, a esta hora nos acompaña Helmut Angulo. Él es víctima directa de alias Romaña, es hijo de la señora Carmenza Castañeda y de Gerardo Angulo, que tal y como ustedes lo veían en este informe periodístico, fueron secuestrados el 14 de abril del año 2000. Helmut, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches y gracias por tu invitación. Helmut, quiero preguntarle, para usted como víctima, ¿qué representa esta noticia? Según la información que hemos podido obtener de parte de organismos de inteligencia en Colombia, alias Romaña habría sido abatido el día de hoy en Venezuela. Él fue el responsable del secuestro de sus padres, también de la muerte de ellos. Como víctima, ¿cómo recibe esta noticia? Pues Jefferson, es un cúmulo de sinsabores, es algo que digamos que cualquier colombiano de bien no quiere la muerte de alguien, pero que ese individuo ya deje de delinquir, deje de hacer su mapa mental diabólico en el país, pues hace que digamos que los colombianos de bien sientan algo de tranquilidad y algo de paz. Esto también contrasta con la muerte de ese señor, se lleva mucha verdad. Ellos tenían varios conocimientos, tenían conocimientos sobre muchas cosas, como tú lo dices al principio del programa del paradero, por ejemplo, de Quique Márquez, de muchos secuestrados que ellos en su momento torturaron y asesinaron. Entonces, la muerte de esa gente se llevan a la tumba mucha verdad. La creación de la JEP en gran parte era para esto, para que esta gente dijera la verdad y digamos que resarciera un poco lo que estaba pasando con las víctimas. Pero pues aquí ni el delincuente ni la JEP actuaron en celeridad. La JEP debe responder porque pues después de 5 años
esta gente tuvo la oportunidad de entrar a hablar y digamos que resarcir sus fechorías, pero pues ni la JEP ni el delincuente, como te digo, tuvieron la posibilidad de hacerlo, y tuvieron la posibilidad de hacerlo. Lo que no hicieron fue, lo que pasa es que no lo hicieron, no fueron diligentes en hacerlo. La JEP no dio paquillérmica 5 años después y no tener resultados para las víctimas, yo creo que eso es un sinsabor muy grande. Helmut, lo planteaba al comienzo, hace 21 años fueron secuestrados sus padres en el mes de abril del año 2000. Romaña tuvo más de 2 décadas para decirle la verdad a ustedes, por lo menos para haber reconocido que los había asesinado y por lo menos haberles dicho dónde estaba el cuerpo de sus padres. ¿Qué verdades se lleva a la tumba alias Romaña en lo que tiene que ver con el caso de los abuelos Gerardo y Carmenza Castañeda? Pues mira, afortunadamente aquí en el país hay más de 100.000 desaparecidos y somos el único caso que pudimos hacer una prospección con la unidad de búsqueda. Se lleva muchas verdades, no solo con el caso nuestro, sino con el caso de los demás secuestrados. En el caso puntual nuestro, una de las verdades es quién los secuestró, quién los entregó, por qué los llevan allá, porque tengo entendido que fue delincuencia común. Entonces él debe haber entregado esa información a la JEP en su momento de cuáles eran las estructuras que tenía la delincuencia común en Bogotá y funcionaban a la par con las FARC, más el sitio donde los dejó, porque pues tenemos entendido que él sabía exactamente el sitio donde a ellos los dejaron, donde los asesinaron, porque la orden fue directa. Él dio la orden directa de el sitio donde tenían que asesinarlos y el sitio donde tenían que enterrarlos. Entonces, a pesar de 21 años que intentamos acercarnos a él siempre, la respuesta de él fue muy arrogante frente a cualquier tema de secuestro, donde él decía que no se acordaba o que no tenía nada que ver. Esto fue en varias oportunidades, le preguntamos y su arrogancia era pues exagerada. Háblenos de esa faceta y al mismo tiempo de la amenaza que enfrentó Colombia cuando Romaña prácticamente estaba en las goteras de Bogotá, estaba muy cerca del Palacio Presidencial, a menos de 20 kilómetros, secuestrando colombianos. Pues mire, Jefferson, este personaje, Romaña, estaba desarrollando un proyecto estratégico del bloque oriental de las FARC. Él era hombre de confianza directamente del Mono Jojoy y le rendía cuentas a él y un tiempo a Marco Aurelio Buendía, pero generalmente le rendía cuentas era directamente al Mono Jojoy, quien lo ubicó de jefe de la cuadrilla 53 aquí en los límites de los Llanos y de la Cordillera Oriental en Cundinamarca, Bogotá. Él tenía la misión de cumplirle una cuota mensual de una elevada suma de dinero al Mono Jojoy y enviársela al bloque oriental con el fin de comprar las armas que tenían previstos para una nueva fase del plan estratégico y para pagar un reclutamiento y desarrollar todo lo que estaba previsto durante la época de la zona de distensión. Entonces, en toda esa sumatoria de actividades, el bloque oriental decide desplegarse, multiplicarse y ocupar la zona de Gutiérrez, Guayabetal, Fomeque, al oriente de Cundinamarca con San Juanito, y en esta parte hizo el tránsito Romaña trayendo lo que llamaban las compañías móviles de fuerzas especiales, entre otras recuerdo la Joaquín Ballén, y tenía esa finalidad de salir a la carretera a secuestrar unas comisiones, como lo llamaban ellos, de cuido, que era de tener secuestrados y estar presionando desde los cerros aledaños a la carretera, a hacer llamadas permanentes para que las redes urbanas aquí en Bogotá fueran a recibir el dinero o llevaran a los familiares de los secuestrados a determinados sitios a pagar el dinero. En una de esas, un secuestrado se les iba a escapar y el ejército capturó a los 2 que lo llevaban, y fue cuando ocurrió el fracaso de San Juanito, que fue donde asesinaron 24 soldados, y en eso también tuvo que ver Romaña. Y respecto a su ubicación alrededor de Bogotá, era parte del plan estratégico, era parte del desarrollo de ese proyecto, y por esa misma razón el Mono Jojoy lo comisionó a que atacara a los CAI y a que liberara a los presos que estaban en la cárcel La Picota del bloque oriental. Es decir, que este sujeto tenía unas misiones muy importantes y muy claras, que eran financieras, eran de presencia estratégica y era de avanzar hacia la capital de la República,
para hacer lo que en su plan estratégico llamaban el anillamiento de Bogotá. ¿Y cómo era, digamos, en persona en ese momento cuando él estaba generando un ataque terrorista como fue el del edificio Miraflores, en el que usted es secuestrado junto a su hermano y a sus padres? En ese momento, cuando ustedes estaban siendo secuestrados y luego cuando ya estuvieron en su poder, ¿cómo era él en persona? Es decir, ¿usted qué radiografía nos podría hacer, no solamente del prontuario criminal, sino de esa persona? Era un líder carismático, era un hombre que tenía mucha ascendencia en la tropa guerrillera, en la base guerrillera, en la guerrilla de las FARC, especialmente en el bloque sur, del cual pertenecía la Teófilo Forero. Era una especie de ídolo, de semidios. Se le admiraba, se le respetaba, se le temía, porque el secretariado de las FARC al mando de Tiro Fijo y del Mono Jojoy, el comandante militar de las FARC, dieron las órdenes necesarias y suficientes para que el paisa pudiese tener todos los mecanismos y las herramientas para asestar los golpes más fuertes, no solo a la fuerza pública, sino a la población civil. Recordemos que el paisa no solo fue quien ideó la toma del edificio Miraflores en Neiva, fue quien ideó la toma del avión de Aires que aterrizaron en una vía del departamento del Huila, fue el que estuvo detrás de la bomba al Nogal, fue el que estuvo detrás de la toma de los diputados del Valle. Era ese militar o ese guerrillero con capacidad militar que podía asestar golpes y por supuesto que dentro de las filas guerrilleras era casi que venerado. Era un hombre arriesgado, era un hombre que le encantaba asestar golpes a la fuerza pública, a la sociedad civil y por supuesto que, vuelvo y repito, de confirmarse su muerte, el país se habrá librado de uno de los mayores criminales en su historia. General Buitrago, ¿por qué fue tan difícil para la fuerza pública, para las Fuerzas Armadas en Colombia capturar a este criminal? Y me gustaría saber desde su perspectiva, ¿qué puede contarnos de la forma como accionaba alias el Paisa y la importancia que tenía al interior de las FARC, tal y como nos lo explica el congresista Lozada? Sí, Jefferson, el doctor Jaime Lozada lo ha descrito de manera idéntica. Alias el Paisa logró articular todas las estrategias en el propósito de evadir a las autoridades. Sobre él se desarrollaron las operaciones con uso de la última tecnología de vanguardia, con el apoyo de otros servicios de inteligencia del mundo. Se estuvo muchas veces bajo el control 24 horas al día, 7 días a la semana de sus movimientos, pero él alcanzó siempre a estar pasos adelante frente a la operatividad, frente a un eventual asalto, intervención u operación de la fuerza pública, hubiera sido terrestre, aérea, marítima, fluvial, etcétera. Pero esa capacidad, como lo ha dicho claramente el doctor Jaime Lozada, esa creatividad, esa osadía y esa estrategia que él diseñó para las FARC, porque él fue el pionero, el primer fundador el fundador de la Teófilo Forero desde el año de 1993, y fue lo que le permitió, como lo dijo el doctor Lozada, que las FARC colocara a su disposición múltiples recursos, hombres y todos los medios para ejecutar acciones tipo comando, acciones improvisadas, acciones muy bien planificadas, acciones tipo espectáculo como las que ha mencionado el doctor Lozada, y eso le permitió no solamente ganarse la confianza y ascender rápidamente en las FARC hasta alcanzar a integrar el Estado Mayor de las FARC y el Estado Mayor del Bloque Sur de las FARC, sino también a él se le depositó la confianza de custodiar y de proteger la zona de distensión durante el proceso de paz y también la seguridad del secretariado de las FARC en los departamentos de Caquetá y Meta. Este es el perfil de un criminal que no le importaba las consecuencias que acarrearían sus acciones demenciales, vehementes y viles, porque, como lo dijo claramente el doctor Lozada, ese liderazgo y esa cabeza que desarrolló al frente de la Teófilo Forero fue la que le permitió que se depositaran en él las acciones más sanguinarias y más vehementes y con toda clase de víctimas
sin el más mínimo respeto por la dignidad humana y la más mínima compasión por los derechos fundamentales de una persona, obviamente en su condición de terrorista sanguinario, que es como lo hemos conocido. 17,5 millones de pesos. Cierra con broche de oro este 2021 y llévate la Huaca Millonaria de Aguas Capital Cúcuta. Tan solo por estar inscrito en nuestra página web, estar al día con tu factura y conectarte a nuestra velada cultural. Así de fácil podrás participar en el sorteo millonario de Aguas Capital Cúcuta y ganar. Conéctate este viernes 3 de diciembre a las 7 de la noche a nuestra velada cultural virtual y haz parte de los felices ganadores. ¿Ya te inscribiste en la 7ª versión de nuestro concurso Piensa Verde? Si aún no lo has hecho, estás a tiempo. Solo debes ingresar a nuestra página web www.akc.com.co y consultar las bases del concurso. Pon a brillar tu emprendimiento o negocio ambiental y alístate para ganar. Amigo contribuyente, reciba hasta el 86% de descuento en los intereses moratorios de todos sus impuestos gracias a la Alcaldía de Cúcuta. Aproveche esta gran oportunidad para ponerse al día antes del próximo 31 de diciembre. Cúcuta 2050, estrategia de todos. Alcalde Jairo Yáñez. Tus trámites virtuales a un clic de distancia. Para radicar una petición, queja, reclamo o sugerencia, debes ingresar a www.cccucuta.org.co. Da clic en el botón de PQR y después ingresa a nuestro portal de radicación. Una vez ingreses, diligencia todos los datos correspondientes a la solicitud. Ingresa el código de seguridad que te aparece en pantalla, marca la casilla de términos y condiciones y da clic en continuar. En caso de tener documentos que soporten tu solicitud, anéxalos en estos espacios. Si no son necesarios para el proceso, solo da clic en continuar. Y listo, tu solicitud ha sido enviada correctamente. Recuerda guardar tu número de radicado. Este te servirá para preguntar sobre tu solicitud más adelante. ¿Deseas conocer el estado de tu PQR? Nuevamente a través de la página oficial de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en la sección de PQR, da clic en nuestro portal de consultas. Allí tendrás que proporcionar los datos solicitados, como el número de radicado, tu nombre completo y número de documento. También debes escribir un correo electrónico al cual llegará la información requerida sobre cómo avanza tu solicitud. Y listo, tramitar tus peticiones, quejas, reclamos o solicitudes es así de fácil y rápido, porque en la Cámara de Comercio de Cúcuta pensamos en tu comodidad. Con un solo clic puedes tener a Corponor en tu casa. Hemos creado la ventanilla única de solicitudes que te permitirá realizar trámites y servicios de manera fácil y rápida. Aprende a interactuar con nuestra página web. Escribe la palabra Corponor en tu buscador web. Enseguida, haz clic sobre el primer resultado. Al cargar la página web de Corponor, podrás ver algunas opciones en la parte superior derecha. Haz clic en la opción Ventanilla única de solicitudes. Se cargará la página CIEP PQRD. En la parte inferior, haz clic en la opción Radica aquí, trámites ambientales, quejas ambientales y otras solicitudes. Luego se mostrarán las opciones que aparecen en pantalla. Debes hacer clic en la opción Formule su solicitud. Después se cargará un formulario que deberás diligenciar. En el formulario encontrarás un campo que dice Asunto. En él redacta detalladamente tu solicitud. No olvides agregar el archivo de apoyo principal para justificar tu solicitud. Agrega también archivos anexos en caso de ser necesarios. Escribe los caracteres de seguridad en la parte inferior izquierda y finaliza el proceso haciendo clic en Guardar. La página emitirá un radicado que deberás conservar para que puedas hacer el seguimiento pertinente a tu solicitud. Fácil y sencillo son los trámites en Corponor. Recuerda, ante cualquier inquietud, comunícate a los números 582-8484, extensión 100, extensión 400. Recuerda, Corponor en tu casa. Corponor, cuidamos nuestro mundo.
Por una frontera más segura, desde el municipio de Villa del Rosario mantenemos las medidas de bioseguridad, el uso obligatorio de tapabocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. Buenos días, somos los infectólogos pediatras de Colombia. En nombre de la Asociación Colombiana de Infectología y la Sociedad Colombiana de Pediatría, queremos invitar a vacunar a todos los niños mayores de 3 años contra el COVID-19. ¿Por qué? Porque a los niños también les da COVID. Si bien es cierto que la incidencia de COVID en los niños es menor que en los adultos, eso no quiere decir que no sea grave en ellos. Más de 400.000 niños han sufrido de COVID durante la pandemia y más de 200 han fallecido por causa de la enfermedad. Estos datos y estas cifras son incluso superiores a algunas enfermedades prevalentes de la infancia, como influenza, hepatitis A y varicela, para las cuales vacunamos rutinariamente. Por esa razón, invitamos a todos los padres a vacunar a los niños y por esa razón, los infectólogos pediatras... Navidad es época para celebrar en familia y abrazar a los amigos. Es tiempo para compartir. Piensa bien dónde quieres pasarla. Prende la fiesta sin pólvora. Norte dice no a la pólvora. Un mensaje del Instituto Departamental de Salud y la Gobernación de Norte de Santander. En esta Navidad, ni COVID ni pólvora. La celebración puede salirte cara. Nos necesitamos completos. Norte dice no a la pólvora. Un mensaje del Instituto Departamental de Salud y la Gobernación de Norte de Santander. Mientras tú celebras, los animales sufren. Taquicardia, desorientación, náuseas y ataques cardíacos. Protejámoslos. Norte dice no a la pólvora. Un mensaje del Instituto Departamental de Salud y la Gobernación de Norte de Santander. La Fiscalía General de la Nación ha establecido que el PAE, en vez de ser un instrumento en favor de la nutrición de los niños en etapa escolar, se ha convertido en una verdadera mercancía para la corrupción. Los manejos que se le venían dando al programa de alimentación escolar, el PAE, en varias regiones del país los podemos resumir en una sola palabra: corrupción. Inaudito, inadmisible, no sé, pónganle ustedes el calificativo que quieran. Es increíble cómo unos recursos que debían ser destinados a la alimentación de nuestros niños y niñas estaban siendo utilizados para fines oscuros. El PAE es una política pública que favorece a los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo oficial, favoreciendo por supuesto los niveles de atención en los procesos de aprendizaje. Los invitamos para que veamos lo que nos dijo un experto en la materia. Sabemos que a nivel mundial existe un déficit nutricional importante, no solamente en la población colombiana, sino en la población de niños en general. Las ventajas evidentemente en el proceso nutricional es que cuando hablamos de nutrición no solamente estamos hablando de crecimiento y de peso, sino que también estamos hablando de desarrollo neurológico, ¿sí? De aprovechamiento también en el área de aprendizaje. Un niño que no se alimenta bien, un niño que no se nutre favorablemente, definitivamente va a estar en una situación de desventaja con respecto a los compañeros que sí pueden hacerlo de manera apropiada. Terrible. En el 2017, Cúcuta tuvo una de las peores calificaciones en el PAE. 2 funcionarios y 3 contratistas fueron investigados por manejos irregulares en cuanto a la contratación del programa de alimentación escolar.
Y tras los malos manejos que se le venían dando al PAE en administraciones anteriores, el alcalde Jairo Yáñez llegó y logró una cifra histórica con los mismos recursos. Actualmente el PAE en el municipio impacta a 88.173 estudiantes de las instituciones educativas oficiales. Es decir, 7 de cada 10 niños se están beneficiando con esta política pública. Recibimos el programa de alimentación escolar con una cobertura de 58.021 estudiantes y a través de una estructuración de costos logramos aumentar 8.006 nuevos cupos, llegando a 66.027 estudiantes beneficiarios de la matrícula oficial. A raíz de esto, la UAPA, la Unidad de Alimentos para Aprender, y el Ministerio de Educación Nacional nos asignan recursos adicionales que nos permiten volver a aumentar en el mes de septiembre y octubre 5.000 nuevos cupos adicionales, llegando a 71.027 estudiantes beneficiarios. Esto más los 17.146 estudiantes que son beneficiarios por parte del Programa Mundial de Alimentos, llegamos en total a 88.173 estudiantes beneficiarios en la ciudad de Cúcuta. Estamos comprometidos con la lucha anticorrupción. Por esa razón intervinimos el país. No íbamos a permitir que la salud y el desarrollo de nuestros niños quedara comprometida precisamente por no llegar a tener un mayor nivel de cubrimiento. Hoy estamos frente a 88.000 niños alimentados. Saquen ustedes la cuenta. ¿Qué pasaba con la diferencia? Como pueden ver, muchas cosas se han mejorado en la administración del alcalde Jairo Yáñez, la cual ha trabajado con transparencia para defender los recursos públicos, los cuales son sagrados. Recordemos que con el PAE cualquier cosa puede pasar y nosotros los cucuteños debemos defender los recursos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cúcuta 2050, estrategia de todos. Agradeciendo a la Gobernación del Norte de Santander ese convenio que se hizo con la Administración Municipal para el mantenimiento del Alto Mejue Toledo. En realidad que es un arreglo muy espectacular, muy bueno. Está la vía en total en buenas condiciones, gracias a Dios. Así la gente puede visitarnos, puede venir al turismo, puede recrearse también en Toledo. Entonces nuevamente agradecerle a la Gobernación del Norte de Santander en cabeza de Silvano Serrano y también pues con ese convenio que se hizo aquí con la administración, que quedó en perfecto estado la vía. Toledo, nuestro compromiso. Las sociedades de beneficio e interés colectivo, BIC, son aquellas empresas que voluntariamente se proponen combinar su modelo de negocio con acciones para contribuir al bienestar de sus trabajadores, aportar a la equidad social y contribuir a la protección del medio ambiente. Cientos de empresarios en el país ya adoptaron esta figura y están accediendo a los beneficios de ser una sociedad BIC. Desde su creación, la empresa pensó en el bienestar de los trabajadores propios y de los clientes. Tanto así que podemos decir que la Ley 1901 del 2018 formalizó las actividades que venimos trabajando en pro del bienestar de nuestro entorno. Vinculamos jóvenes genios ofreciéndoles su primera oportunidad de empleo, permitiéndoles crecer profesional y laboralmente,
Brindamos horarios flexibles sin afectar el ingreso de los trabajadores, apoyo económico para estudios, tenemos personal que ingresa como técnicos y a la fecha algunos ya son profesionales especializados. Se brinda la oportunidad de ser parte de la sociedad de acuerdo con el tiempo de trabajo y compromiso hacia la organización. ¿Por qué ser una empresa BIC? 1. Enmarcar dentro del aspecto legal las buenas prácticas que realizamos. 2. Mejorar las relaciones con nuestros clientes y comunidad en general. 3. Aumento del compromiso de los trabajadores hacia la empresa. Al igual que esta empresa, tú también puedes registrar tu negocio como Sociedad BIC ante tu Cámara de Comercio y comenzar a aprovechar todos los beneficios de la generación BIC. Confaudiente News te conecta. Vigilado Supersubsidios. En las instalaciones del Centro Recreacional Villa Silvania se desarrolló el 9º foro de la Red Norte Santanderiana por una escuela sin violencia. Para nosotros es un privilegio estar acá celebrando la vida y celebrando estas estrategias pedagógicas que nacen desde la red, desde los maestros, desde los directivos docentes, desde los estudiantes, desde los padres de familia, que siempre han estado ahí atentos para buscar iniciativas, estrategias, herramientas que busquen una sana convivencia en las instituciones educativas de Cúcuta y el departamento. Desde la administración departamental afrontan los retos a los cuales se enfrenta la educación en la actualidad. La educación para la paz, para construir una cultura de paz y convivencia, el cierre de brechas con la ruralidad, la educación para el desarrollo sostenible, repensarnos las relaciones del ser humano con la naturaleza desde la educación. Confaudiente reconoce el trabajo de la red y ratifica su compromiso con la educación de nuestro departamento. Desde Confaudiente destacamos la loable labor que viene realizando la red de escuelas sin violencia. Hoy felicitamos a la doctora Miriam Támara y a todo su equipo de colaboradores por esta importante iniciativa con los niños, niñas, jóvenes de nuestra región, de nuestros colegios. Hoy también ratificamos nuestro inmenso compromiso con la educación y seguir apoyando este importante programa de escuelas sin violencia. Solo beneficios Confaudiente. Y cada día estamos más fuertes, ya que los diferentes grupos nos apoyan con estrategias para combatir al Clan del Golfo y a las autoridades vendidas del pueblo de Quibdó. En una de las operaciones más importantes en Quibdó, en el Chocó, contra la estructura de los mexicanos, fueron capturados 30 de sus integrantes. El cabecilla de esta organización de extorsión especialmente, conocido como Panda. Estos 30 delincuentes estaban dedicados a la extorsión en la zona urbana de Quibdó, pero también en los sitios cercanos, rurales, a esta población. Extorsionaban a profesores, al comercio. También son responsables de atentar contra policías. Dentro de la investigación que se está llevando con la Dirección Antisecuestro y Extorsión, con el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, se está recolectando información a partir de los hechos de violencia ocurridos precisamente en esa población. Las extorsiones oscilaban entre los 100.000 pesos y algunas a empresas mineras hasta 500 millones de pesos. Otro de los capturados, conocido como Pepeludo, cabecilla delincuencial del barrio Palenque, era quien coordinaba las actividades criminales por las rentas producto del tráfico local de estupefacientes, de la microextorsión en la confrontación criminal con el Clan del Golfo. Esta es una de las, reitero, operaciones más importantes contra todos los integrantes de los mexicanos este año en Quibdó. A partir de los hechos de violencia. Usted que está al frente, el sitio bien, se van a encontrar con unos problemas unos obstáculos que le van a impedir de pronto hacer un buen procedimiento. Complicado el tema de que se vaya a hacer un trabajo ahí, sino que lo complicado es la cantidad de habitaciones que hay en la vivienda según la apreciación de inteligencia que nos dan acá los compañeros.
delitos de extorsión, homicidio grave de tentativa, lesiones personales, tráfico y fabricación de medios de información, desplazamiento forzado, amenaza, daño en bien ajeno, hurto, concierto para delinquir, homicidio, amenazas y uso de menores de edad. El artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, a que un juzgado se le hace saber sobre el hecho que se le atribuye el motivo de su aprehensión y el funcionario que la ordena. Usted está siendo aprehendido por el artículo. Mamá, yo me voy a ir todos los días, me va a decir que yo salgo porque espero yo no, pero que haga eso mejor. ¿Para qué voy a poner ese niño que lo amo? Como lo resolvimos. Así como nosotros vamos a beber. Es mi primer niño. Usted sabe que en la vida todos no somos... Ya lo llamo. Esto es por el delito de concierto para delinquir agravado, hurto agravado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y uso de menores de edad en comisión de delito. De la ciudad de Quito, en este momento la notifico de la orden de captura 182, emanada por el juzgado ambulante y control de garantías de Quito, por los delitos de concierto para delinquir agravado. De captura, cierto, la número 177, emanada por el juzgado ambulante y control de garantía del Quito 01. Le va a leer sus derechos como persona capturada, ¿viste? Usted tiene derecho a un abogado, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a una llamada. Ambulante control de garantía de Quito, para delito de concierto para delinquir agravado. Tiene derecho a guardar silencio, lo que ya puede ser usado en su contra. Tiene derecho a una llamada. Y por un abogado presentará estado uno juicio. ¿Usted lo encontró como capturado? Sí, por el delito de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y otro calificado agravado. Ordenado por el juzgado de control de garantías de Quito número 1. El juez de abajo, de reparación de negocio. ¿Qué dejaron allá? Por allá la operación, y de ahí ya del video a mí en estos momentos usted está siendo capturado por el delito de concierto para delinquir agravado. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a una llamada. Para manifestar que usted está siendo capturado. Tiene derecho a una llamada. Tiene derecho a un abogado. ¿Le entendió sus derechos?
Y yo quisiera también mencionar la competitividad en salud, porque competitividad en medio de una pandemia se mide en cómo los países avanzan en la inmunización colectiva. Hace un año yo recuerdo las voces de esos a veces predicadores del caos que decían que no había acuerdos, no había contratos para la compra de vacunas, que se atrevieron a decir además que no se hablaba inglés por parte de los equipos que estaban negociando. Se atrevieron a decir que el plan de vacunación solamente llegaría a ser masivo en el 2023. Pues yo creo que es importante en el contexto de la competitividad que hoy, mientras tenemos esta reunión, Colombia tenga una tasa de vacunación en primera dosis superior a la de países como Estados Unidos y Alemania, sin ser Colombia un país productor de vacunas. Y que el día de hoy, y quiero decirlo así de claro, hoy, 6 de diciembre del año 2021, estaremos llegando al 50% de la población con 2 dosis, lo cual reafirma el compromiso de lograr en estos días que nos quedan del mes llegar a ese 70% con la doble dosis, invitando entre otros a que el sector privado se una y ayude a promover dentro de sus empleados que esa segunda dosis es la mejor manera de protegerse frente a nuevas variantes. Soy María Tera Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la inseguridad en Venezuela. Sí, ¿cómo estará de peligroso ese país que los criminales están apabullados? Les hablo de la muerte en los últimos 2 días de 2 de los peores criminales colombianos, alias El Paisa y Romaña, en el estado de Apure. Después de los acuerdos en La Habana entre Santos y las FARC, sucedió lo peor: que el jefe negociador de las FARC en Cuba, Iván Márquez, traicionara a los colombianos y se devolviera para el monte a hacer lo que sabía hacer: delinquir. Recordemos que así anunció la fundación de la Segunda Marquetalia. Anunciamos al mundo que ha comenzado la Segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. En el video, Márquez está en compañía de Santrich, El Paisa y Romaña, que al día de hoy ya están muertos. Al parecer, murieron en su ley, traicionados. El pasado domingo 5 de diciembre se conoció la muerte en un atentado de alias El Paisa. El guerrillero comandante de la estructura terrorista La Teófilo Forero estuvo al frente de muchos crímenes horrendos, como el atentado del Club El Nogal, el secuestro y asesinato de los diputados del Valle, el secuestro del edificio Miraflores en Neiva, de donde se llevó a 3 menores de edad, y un largo etcétera. El representante a la Cámara, Jaime Lozada, víctima del Paisa, dijo esto en su cuenta de Twitter. Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, el comandante de la Teófilo Forero, fue quien destruyó mi familia. En el año 2001, en la toma del edificio Torres de Miraflores, en la ciudad de Neiva, secuestró a mi madre, quien duró 8 años en cautiverio, a mi hermano Juan Sebastián, quien duró 3 años secuestrado, a quien les habla, quien también duró 3 años secuestrado, y en el año 2005, en las carreteras del departamento del Huila, asesinó a mi padre Jaime Lozada, en cuyo atentado resulté herido. Ante las noticias de los últimos minutos, que demostrarían que alias El Paisa fue abatido en territorio venezolano, le hacemos un llamado a los organismos de inteligencia para que confirmen esta noticia, y de ser cierta, sería una noticia muy importante y alentadora para la tranquilidad de los huilenses, de los caqueteños y de los colombianos en general. Alias El Paisa fue uno de los comandantes más sanguinarios de la guerrilla de las FARC, y estoy seguro, el país, de ser cierta esta noticia, descansará de su accionar criminal. Ahora hablemos de Romaña.
Este criminal fue el cerebro de las pescas milagrosas y de la toma de Mitú. Para los jóvenes que no saben qué son las pescas milagrosas, era una forma cruel que tenían las FARC para secuestrar. La gente iba por las carreteras de Colombia y de repente aparecían los guerrilleros, paraban los carros y obligaban a la gente a bajarse de los vehículos y se los llevaba, sin piedad de nada. Después obligaban a las familias a pagar por el rescate. Recordemos que en mayo de este año, según lo reveló en exclusiva revista Semana, Jesús Santrich, que también estuvo en Cuba, fue abatido en una pelea entre narcos. Santrich se posesionó como representante a la Cámara en una de las curules que les regaló Santos y luego terminó de nuevo delinquiendo como narcotraficante. A este tipo lo agarraron, lo soltaron y finalmente se voló y en Venezuela lo asesinaron. ¿Quién iba a pensar que iba a salir más barato que todos esos personajes se volaran para Venezuela? Lo complejo fue que la justicia colombiana fue incapaz de condenarlos en más de 30 años de delitos. Es que aquí los criminales se mueren en su ley o de viejos y sin pagar ni un solo día de cárcel. En Venezuela estaban refugiados porque tenían la protección del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro. El honorable presidente de Venezuela, el que también está vinculado por el Departamento de Estado de Estados Unidos al cartel de los soles. Mejor dicho, allá estaban era entre socios. ¿Quién sabe qué habrá pasado? ¿Qué ha dicho Maduro de estas muertes? Nada. ¿Qué ha dicho Santos? Nada. Iván Cepeda, Gustavo Petro, nada. ¿Estarán tristes? El que debe estar con los pelos de punta es Iván Márquez, porque de la foto de la fundación de la segunda Marquetalia, pues solo queda él. Y claro, este silencio que pretende tapar que Santos desmovilizó y sentó en el Congreso a reconocidos narcotraficantes y terroristas pasa de agache ante mucho comentarista progre. Pero eso sí, están listos para celebrar y reivindicar a un grupo que durante más de 50 años violó, asesinó, reclutó menores, secuestró, sembró el terror, amenazó al Estado de Derecho. Salud por el mono, camaradas. Pero se quedan callados cuando el mismo Estado nos defiende de esos oscuros personajes. Mejor dicho, una paz para unos pocos, con Nobel en la sala, pero con sangre y drogas para los demás. Así, a los santos. Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en sus mentes y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando. Compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también a estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede.